Pues estoy con Dani, Dios. que tras 2 años y pico que llevamos trabajando juntos, y hoy quiero hablar con él sobre cómo fue un poco todo ese proceso, en qué punto te encuentras ahora, en qué punto te encontrabas entonces cuando empezamos a trabajar juntos. Entonces vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por el inicio. Cuando tuvimos esa primera llamada, que no sé si te acuerdas, pero yo la tengo grabada en la cabeza, ¿en qué situación te encontrabas? A ver, sinceramente, no confiaba mucho en los entrenadores personales. No eras la primera persona con la que hablé, creo que eras la segunda o tercera. La situación en la que estaba es que tenía una hernia. Bueno, me habían diagnosticado un L4, L5. Todo empezó jugando al fútbol, una persona cayó encima mía y yo lo apoyé, pero con la espalda. Y claro, él acabó súper bien, pero yo acabé súper mal. Y claro, desde entonces llevaba todo el verano, eso me pasó en junio, y llevaba a lo mejor 2 meses con mucho dolor de espalda. Yo me acuerdo perfectamente que esa noche yo me encontraba perfecto, pero a la mañana siguiente yo no me podía mover. No podía salir de la cama, le tenía que preguntar a mi pareja si me podía llevarme al baño, si me podía llevar a tal sitio, y eso creo que fue allí donde me asusté porque nunca me había pasado algo así. Y claro, con el tiempo iba mejorando, pero yo la manera en que lo pensaba es, bueno, tengo que estar en la cama, no hacer nada. Pero claro, mejoraba hasta cierto punto. O sea, el dolor no se iba, el dolor seguía allí. Lo único que para mí un triunfo era que podía caminar. Que podía salir de la cama. Pero una cosa que empezó a deprimirme bastante es que no podía jugar al fútbol de nuevo. Ya no podía correr, no podía dar saltos, no podía hacer ningún ejercicio, me daba miedo ir al gimnasio. Entonces fue allí cuando fui al hospital, que sí, que hay una hernia, y que una cosa de las hernias es que no desaparecen, siempre van a estar ahí. En su momento, que tenía 27, 26, que eres muy joven para que te operen. A lo mejor mediana edad, 40, 50, es cuando a lo mejor te lo planteas, pero cuando tienes 20, 30, en realidad da pena. Pero claro, ellos lo que me dieron es una hoja, toma esta hoja y haz estos ejercicios 3 veces al día, todos los días. Y como que, no sé, cuando algo te impacta tanto y cambia tu día a día, toda tu rutina, cuesta confiar en una hoja, ¿no? Cuesta confiar que una hoja va a solventar todos estos problemas, que, vamos, mi vida había cambiado. ¿Cómo te sentías con todo esto? Con este diagnóstico, con el depender de, pues eso, de tu pareja para ayudarte a levantarte, de no saber si vas a poder caminar hoy o no, con lo joven que eras y que eres. Que yo también tengo la misma edad y no quiero ¿Cómo te sentías en esos momentos viéndote así? ¿Pensabas que iba a tener solución o pensabas que ibas a tener que estar así de por vida? Traumatizante. Me traumatizó. Es más que nada porque, a ver, simplemente mis intereses eran ir al gimnasio y jugar al fútbol. Y de hecho me gustaba mucho jugar al fútbol, jugaba 3 veces por semana. Y ver cómo de repente toda tu vida cambia porque esta cosa que te pasó una vez te impide volver a hacer algo que te gustó mucho hacer. Y no es solo eso, sino que lo que me traumatiza aún más es el hecho de a lo mejor no poder hacer cosas simples en la casa. Yo me acuerdo que no podía pasar la fregona. No sí, podía. Actividades de tu vida diaria que veías que no podía barrer. O sea, básicamente es el movimiento de inclinarme, o yo qué sé, si había algún polvo o algo que estaba en el suelo que tenía que recoger, claro, yo hacía todo lo posible para evitar tener que agacharme para coger esto. Llegaste a ese punto en el que, por lo que sea, concertaste esa llamada conmigo. Me acabas de comentar que habías hablado con otros entrenadores, etc. ¿Cuál era tu mayor miedo a la hora de dar esa decisión, tomar ese paso? Que la persona con la que vaya a trabajar no tenga experiencia exactamente con una persona de mi edad. Y esto es una cosa que yo se lo pedí a todo el mundo. Yo le pedí, mira, dame un ejemplo de un cliente al que hayas ayudado, que tiene un L4, L5, que es una persona joven, cuánto tiempo duró, que yo sé que eso varía, pero que pudo salir adelante. Y claro, yo las historias que oía eran muy, no, pero es que fulanito tiene 50 años. Que cada persona tiene problemas distintos o una condición física distinta. Y en mi caso lo que es traumatizante es la idea de que a lo mejor voy a tener que operarme si no arreglo esto. Y en tu caso eso es lo que pude ver. ¿Qué te hizo dar el paso realmente y decir,
D estaba. Que en mi caso yo necesitaba una persona que pudiera adaptarse a mí. Entonces yo estaba yendo por una etapa de mi vida donde, a ver, un poco traumatizante por todo lo que me pasó, pero a la vez tenía la oportunidad de poder salir fuera y teletrabajar y trabajar de diferentes sitios en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Eso significa que yo no tengo un gimnasio donde venir todos los días con las mismas máquinas. Entonces es eso, ¿cómo puedo trabajar con una persona que pueda adaptarse basado en las circunstancias en donde estoy? Y también que es movimiento rápido, entonces la comunicación también, ¿no? Entonces yo creo que en nuestro caso, yo lo que te decía es, este es el plan que tengo este mes. Estos son los días que voy a viajar, estos son los días que no. Ayúdame. Y con eso intentábamos hacer lo que podíamos con lo que teníamos, ¿no? Esto lo decía, o sea, te lo pregunto y quería que lo contaras porque mucha gente dice no tengo tiempo para entrenar, o es que no tengo material para entrenar, o es que viajo mucho por trabajo. Y en tu caso, o sea, eras el ejemplo viviente de todo eso, de tener poco tiempo, de situaciones adversas cada día. O que priorizas irte a tomar algo porque estás en un sitio nuevo a entrenar. Y de hecho eso me recuerda cuando introduciste las rutinas de mañana. Yo al principio no me lo creía, ¿no? Son unos entrenamientos de 10-15 minutos que tienes que hacer por las mañanas. Y yo en plan, son estiramientos y tal, y me está dando el coñazo de que debería de hacerlas y tal. Pero la vez que me lo tomé en serio fue la vez que más cambio noté. Y de hecho creo que ese fue un punto de inflexión donde dije vale, esto sí funciona, pero solo va a funcionar si de verdad le echo ganas. Si yo hago, venga, un día sí, 3 días no y tal, los dos tenemos que trabajar en ello, no puede ser una persona. Siempre digo que es un trabajo en equipo y de nada vale lo que tú dices, que yo te mande y que luego no sea correspondido, porque no tendría sentido. Y esto que has dicho es importante porque a veces pensamos que tenemos que entrenar 5 días a la semana, 2 horas cada día, y con pequeñas dosis, si es lo único que podemos, pues es más que nada, y bien seleccionadas pues te puede ayudar. Con todo este mare magnum de viaje de aquí para allá, de no estar más de 2 días en un sitio casi, y todos estos meses de viaje, ¿cómo fue esa evolución? Fui por fases, pero sí es verdad que en la aplicación puedo ver como la gráfica, ¿no? La gráfica por semana y tal. Una cosa sí me di cuenta es que cada vez que hay un día donde hay mucho dolor, o una semana donde hay mucho dolor, después la semana siguiente baja un montón, ¿no? Es como sube un montón y después baja aún más. Entonces, a ver, yo me quiero decir que hubo progreso y hubo evolución, porque la gráfica te enseña, ¿no? Que va hacia abajo. Lo que sí hay esa parte de mí que dice, a ver, podría haber tardado un poquito menos. Pero con constancia, esto es constancia. Lo que hablamos en esa primera llamada, cuando me dijiste lo de los viajes y demás, es básicamente que cada proceso de recuperación lleva un tiempo. Pero es que cada proceso de recuperación lleva un tiempo porque cada persona evoluciona de una manera, pero cada persona tiene un contexto diferente. Si tu contexto era que tenías la oportunidad de tu vida de viajar por ahí y de disfrutar, pues lo que intentábamos y pretendíamos era, vale, que avanzaras y que mejoraras ese dolor, pero sobre todo que ese dolor te permitiera disfrutar del viaje, que no se convirtiera en un viaje para recuperarte, sino para disfrutar del viaje. Eso es, porque yo de hecho me acuerdo que al principio siempre te mandaba mensajes de David, ¿puedo hacer tal? Preguntando por permiso, pero de hecho me acuerdo muchas veces que de repente podía coger una moto, podía surfear, ¿sabes? Todas estas pequeñas cosas que al principio me entraban un montón de miedo. Y yo creo que es como que necesitas una persona de confianza que te dé una patada en el culo y diga, venga, hazlo. Y después, cuando pasa, allí creo que es el momento, ¿no? Que te das cuenta de he evolucionado. Porque si lo comparo a donde estuve en junio, ni de coña. Con mucho miedo. Partimos de ese contexto y de esa premisa complicada, de viaje, poco material, poco tiempo, etc. Pero es que además durante el viaje... Ya, ¿qué pasó? El accidente, que me rompí la clavícula. En un sitio remoto ahí en Vietnam, que nadie hablaba el idioma y tal. Y de hecho me acuerdo que la primera persona que llamé fue... Bueno, yo no, pero yo estaba allí en un hospital de guerra, pero mi pareja, ¿no? Que te llamó y tal. Y eso, bueno, que te lo agradezco. Total, que tuvimos... doble proceso de recuperación de 2 cosas diferentes y de manera simultánea. Por un lado la clavícula, con las circunstancias que tuvieras ahí, que ya eran complicadas de fisios y demás,
y por otro lado que la espalda no empeorase y que te dejase un poco vivir. Claro, con un L4, L5 o con cualquier hernia, lo que fastidia mucho es tener que estar en la cama. En este caso yo no podía ni dormir de lado a un lado ni en el otro lado, sino así, o sea, hacia arriba. Pero claro, tener que estar con el cabestrillo así durante un mes entero o mes y medio con una hernia es lo peor que te puede pasar. Y de hecho yo creo que pensé que iba a salir peor. Aún así, el dolor principal no vino de la hernia, vino de la clavícula. Entonces es un tema aparte. Esto es interesante porque es eso, otro obstáculo más en el camino y es una recuperación, un proceso bastante atípico. Por eso era interesante también esta conversación, porque hay gente que se pone muchas excusas o muchas barreras o ve muchos límites a su contexto, a su día a día. Más obstáculos que tuviste, pues no se pueden tener casi. Ahora, a día de hoy, después de todo eso, después de todo ese trayecto, después de todo ese proceso, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Yo me encuentro bien, ya. Ya me encuentro bien, puedo dormir de lado, todo bien. No he probado jugar al fútbol todavía, pero porque prefiero jugar al pádel ahora. Puedo correr 25 minutos, ten en cuenta que antes no corría 5 minutos y ya me dolía la espalda. Nadar o si coges un apartamento, ¿no? Te vas al sur y coges una piscina. Sí, nadar es importante, me hace feliz. Entonces, claro, todas estas cosas pequeñitas suman. Ir de un momento en tu vida donde no puedes ni salir de la cama y menos mal que tenía a alguien, ¿no? Porque si no es que como salgo, ahora de repente puedo hacer los deportes que yo quiera. Sí es verdad que a veces voy con un poquito de miedo a cosas nuevas, pero eso es parte del camino. ¿Cuáles serían los mayores logros o aprendizajes que destacas de todo esto? Logros ya has dicho algunas cosas que has vuelto a hacer, pero a nivel general, si tuvieras que destacar 2 o 3 logros o aprendizajes, me vale todo, ¿qué sería? No te fíes de los médicos, es que todos te dicen lo mismo. Creo que fui a 2 o 3. Fui al médico cabecera, fui a un especialista, fui a un cirujano y los 3 me dijeron lo mismo, ¿no? De uno operar, otro que los 3 te mandan una hoja. Y la primera semana te quedas en plan, ¿de verdad me tengo que sentir así? La segunda semana acabas peor y la tercera semana cuestionas qué estás haciendo, de verdad debería seguir esta hoja. Pedir cita, eso ya es otro, bueno, que nunca pasa. A raíz de eso, segundo aprendizaje es el movimiento. Yo pensaba, bueno, esto que quedarte en la cama, no moverte mucho, cuanto menos te muevas mejor, pero en realidad es todo lo contrario. Es todo lo contrario, es moverte todo lo posible, siempre y cuando no te duela, pero es moverte todo lo posible y despacito, lentamente, despacito, pero hacia arriba. Cuando nosotros empezamos, yo me acuerdo que te decía que me dolía el ego. Me dolía el ego porque tenía unas mini mancuernas de 1 kilo de color amarillo y todo el mundo mirándome en el gimnasio. Y en plan, todo el mundo ahí, todo titán, mirándome de qué hace. Y claro, te quedas un poco en plan, de verdad. Pero sí es verdad que es que si hubiera empezado con 10 kilos, es que iba a recaer. Y claro, ahora voy de hacer peso muerto con mancuernas de 2 kilos a, creo que era 50. Que a ver, que yo eso me lo tomo como un gran logro, pero el aprendizaje es ese. Es moverte, constancia, es súper importante. Y también cuando estés buscando nuevos entrenadores o alguien que te ayude en el proceso, no hagas una entrevista solo. Mira a ver con varios porque también tienes que tener esa conexión. Para mí lo más importante es que sea con una persona que ya tenga experiencia con otro paciente, por así decirlo, ¿no? Con un paciente que ha pasado por lo mismo y que lo ha conseguido. ¿Qué destacarías de todo este proceso? Ya no digo de logros, sino del trabajo que hemos hecho. ¿Qué crees que te hizo que esta vez sí que fuera? Porque con otros entrenadores no te convencieron, con los ejercicios que te mandaron en su momento tampoco. ¿Qué crees que te hizo dar ese salto para llegar al punto en el que te encuentras hoy? Creo que la comunicación. De hecho, creo que es lo que siempre te digo. A ver, yo me paso de pesado y te mando muchos mensajes por WhatsApp y al igual que
tú me riñes cuando no hago lo que tengo que hacer. Pero la comunicación es súper importante, especialmente teniendo en cuenta mis circunstancias. No sé, si es laboral, ¿no? En plan, tengo menos tiempo, David, pero eso no quiere decir que pares de entrenar, ¿no? O sea, yo te diría, hay veces que yo te diría, David, que tengo mucho trabajo hoy y mañana, y tú me dirías, ya, Dani, pero no... Creo que le puedes sacar 15 minutos a algún lado, incluso si son 15 minutos. Sí, es verdad que 15 minutos todos los días es muy efectivo comparado a un día donde haces un día de gimnasio con todos los equipos del mundo, con toda la máquina del mundo. Lo último que te digo, Sí, para terminar, sí. que antes de empezar la grabación era algo que te decía, ¿no? Imagínate que al otro lado de la cámara está Dani, hace 2 años. En vez de ponerle el nombre de Dani, ponle otro nombre, pero imagínate una persona que está en la situación en la que tú estabas hace un tiempo. ¿Qué le dirías a esa persona? No tengas miedo, tú puedes salir de esta si quieres, pero está en tu control. Y cuando digo eso, cuando digo que está en tu control, es si tú quieres, tú puedes salir de este pozo oscuro. Tú puedes contactar a varias personas, tus amigos, entrenadores, profesionales, médicos y tal, pero tú puedes salir de ello. También diría que el ejercicio es importante. Yo creo que muchas veces hubo casos donde prioricé el viaje y ir aquí, allí y allá, mucho más que el ejercicio. Y sí es verdad que, bueno, lo que te decía, ¿no? Las fases siempre caía cuando no me lo tomaba en serio. Pero cuando me lo tomaba en serio es de hecho la vez que más evolución veía en un tramo. Pero más que nada es eso, es un trabajo de dos. Y creo que eso es lo más importante. Solo una persona sabrá quién es la persona ideal, pero también cuando encuentres a esa persona ideal, no tienes que comprometerte también. No sientas que David lo tiene que hacer todo o cualquier persona, porque la única persona que se va a beneficiar de verdad eres tú. Y solo tú tienes ese control.